El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando estés escuchando. Para eso nos escucháis cuando os da la gana, que los podcasts son muy prácticos para eso. Si vas paseando con el perro, en el coche, en fin, lo que queráis. Bienvenidos a un episodio, en este caso muy navideño, porque estamos en plena Navidad, del placer de viajar, el mejor podcast de viajes desde que allá por el año 1140, más o menos, se completaba el Códice Calixtino. Que me encanta el nombre Calixto. Sí. Yo cada día estoy más por los nombres raros. Te voy a tener que comprarme un perro para poner el nombre raro. Calixto. Mola, no me dirás que no. Sí, sí. Bueno, ¿dónde estábamos? En el Códice Calixtino, que, entre otras cosas, porque es así como un batiburrillo de cosas distintas, contiene la que se denomina casi como la primera guía de viajes, el libro quinto, que es un manual, literalmente era un manual de dónde ir, dónde no ir y tal, para hacer el Camino de Santiago en aquellos tiempos, en el siglo XII, es decir, en esa época en la que en el mundo no se podía viajar porque te podía pasar cualquier cosa. Así que había consejos sobre qué ver, sobre qué evitar. No ponían consejos de dónde hacerte el selfie, porque todavía eso no se había inventado, pero ya todo lo demás casi que estaba ahí. Me acuerdo de cuando lo robaron ahí de Santiago, que luego apareció, o sea que sí. Bueno, pues nosotros hoy vamos a hacer nada más y nada menos que un Códice Calixtino, pero del siglo XXI, con ideas pues para que viajéis no solo a Santiago, sino a cualquier parte del mundo, con pequeños trucos que hemos ido aprendiendo durante nuestros años viajando, que os pueden ser útiles, sacaros de algún problema, incluso salvaros la vida. Así yo creo que lo de salvaros la vida va a ser un poco exagerado, pero alguna idea buena sí que podemos decir. También diremos ideas que a nosotros nos parecen como, fíjate lo que se me ha ocurrido, y vosotros pensáis, pues claro, si yo toda la vida haciendo eso. Pero bueno, aquí hay una recopilación de cosas, pues eso, que nos parecen útiles y que nos parece que está bien contar, porque alguna no se os habrá ocurrido, digo yo. Sí, oye, tampoco hace falta que lo hagan todo, ¿eh? Cada uno que elija lo que le cuadre, con su forma de ser, con lo que le guste, con lo que crea que le puede venir bien. Así que si te parece, empezamos con el primer consejo, que es que no hay que llegar tarde a ningún sitio, así que tenemos que empezar ya mismo. Estaba pensando en consejos y yo hay algo que odio muchísimo cada vez que viajo y es hacer la maleta. Y que creo que he ido refinando un poco la táctica y depurándola para no ser mejor. No la tendrás tan depurada como la mía. Bueno, seguramente no. Pero... la mía no cuando viajo en solitario, que un poco también, pero cuando viajo en familia yo me encargo de algunas cosas y hay reparto de tareas. Entonces, la parte de la maleta es más de mi mujer. Mira, fíjate, en eso no estaba yo pensando, cómo se hace la maleta para un viaje en familia. Es que eso ya son palabras mayores y si tienes algún hijo pequeño... Yo ahí no puedo dar consejos porque la hace mi mujer. Claro. Entonces, pero para viajes individuales yo creo que sí que podemos dar alguna idea que es útil o que la gente a lo mejor no ha parado a pensar. Sí. Empieza tú. Venga, vale. Pues mira, yo creo que las principales ideas que hay que tener es que menos es más. Siempre, no pasa nada. Hay supermercados en casi todo el mundo. Si se nos ha olvidado algo, no es un drama, de verdad. No. Podemos ir y comprar el detalle que nos hayamos olvidado en casa. También hay lavanderías por casi todo el mundo y esto significa que no hace falta ir con un maletón como el de Kim Kardashian. Pero yo ahí haría una excepción, que es un poco valorar el viaje que tengamos. Obviamente, si te vas para 15 días, pues sí que tienes que asumir que no puedes ir con el baúl de la Piquer o el maletón de la Kardashian, como tú dices, y no. Entonces tienes que dedicar parte del tiempo de tu viaje pues a gestionar ese tema. Pero si te vas para 4 o 5, por poner una cifra, yo creo que más o menos 4 o 5 la semana está como el límite tal. A mí sí que me parece que vale la pena llevártelo todo, porque así no tienes que perder tiempo desde que no tienes tanto tiempo en ir a la lavandería o en gestionar eso. Así que ahí hay un espacio como intermedio tal. Dicho, llevártelo todo no implica que te tengas que llevar 7 cazadoras, es decir, o sea, es llevar lo que necesitas. Si quieres discutir sobre esto, también te puedo contar que cuando te pierden una maleta, valoras mucho 2 cosas. El tiempo que pierdes en recuperar todo esto, todo el follón que supone, y entonces te acuerdas de la maleta pequeña del trolley, sea para 15, 5 días o lo que sea,
Y luego también los tiempos de espera cuando estás en la cinta, que cuando llevas un trolley, aunque sea para un viaje de 15 días, dices, bueno, es verdad que voy a perder tiempo en buscar una lavandería o lo que sea, pero realmente también lo voy a perder esperando a que salga mi equipaje, porque esto depende mucho también del aeropuerto donde nos encontremos, lo que tarden. Yo eso, no sé cómo lo haces tú con un trolley para 15 días, pero yo ahí me tengo que reconocer incapaz. Pero sí que es cierto que, de nuevo, volviendo a esos viajes en los que estás ahí entre más grande, más pequeño, pues vale la pena algo menos de ropa y no tener que facturar, que siempre es un poco rollo. Sí. Y aunque no mucho, yo la verdad es que no puedo decir lo contrario, he tenido suerte en eso, pero corres un pequeño riesgo de que la maleta se extravíe. ¿Qué tipo de maleta usas tú? Mira, quería hablar, yo suelo ir con maleta este año, he probado la mochila, que también os quiero contar, pero me gustaría comentar algo que es muy significativo del volar actualmente. Hoy en día yo creo que todos tenemos en la cabeza la típica mochila que tienen las medidas justas para ir en los pies delante del asiento, porque hay ciertas aerolíneas de bajo coste que un trolley ya te lo cobran aparte. Entonces hay mucha gente que está viajando con estas mochilas, por ejemplo, para un fin de semana. Y ahí yo creo que también hay que tener pendientes varios y presentes varios consejos. Esta mochila yo creo que se ha vendido mucho también en Amazon y tiendas así de las medidas, pero estas medidas a veces las varían nada, 1 centímetro, la gente llena demasiado las mochilas, que creo que también ocupan los suyo. Creo que más que nada es el llenado ese, que está la mochila reventona y claro, entonces no tiene la medida que se supone que tiene. Mi consejo, por ejemplo, porque además algunas el problema es que son mochilas rígidas, es que vayamos, yo tengo una bolsa como de deporte, de estas de cierta tienda de deporte bastante grande, de la más barata, que es muy fina, es muy maleable y entonces dentro sí que compartimento las cosas un poco como a mí me interesa en otras bolsas más pequeñas de viaje. Pero ¿qué ocurre? Si a mí me mandan meter esta bolsa en el típico hueco de las medidas, me va a caber porque es una bolsa muy maleable, no es una bolsa robusta. Y esto creo que es un buen consejo y que os va a ayudar a pasar este momento de, si os dicen tema medidas, pues con estas bolsas que son más blanditas podemos adaptarlas al hueco donde tenemos que introducir para ver si sirve o no. O sea que este también es otro de mis consejos. Que se enrollen o se vean tutoriales de cómo doblar la ropa. Primero bultos grandes y luego cosas más pequeñitas, enrollar los vaqueros. Eso no sé hacerlo, pero... Bueno, así como un rollito... Bueno, es que claro, para describirlo un poco con palabras es complicado, pero Marie Kondo, que se ha hecho tantos vídeos, seguro que tiene alguno de doblar vaqueros. Y luego lo de la bolsa de líquidos a mano, a ver si ya de una vez eliminan esto de lo del tema de los líquidos, que es horrible, de verdad, que es rollo. Pero tenerla a mano, si tenemos que sacarla, para no formar mucha cola, que a mí esto me pone muy nerviosa en el aeropuerto. Ahora daremos también consejos para ese momento del aeropuerto, que yo creo que es clave. Y perdón, en cuanto a los líquidos, que la gente tenga también en mente que, excepto que tengas necesidades muy peculiares o muy particulares, en el hotel al que vayas va a haber jabón, va a haber champú. Si te falta algo, tipo, yo qué sé, se te olvida el cepillo de dientes, puedes pedir un kit dental que te lo dan en todos los hoteles del mundo y no pasa nada, o puedes comprártelo, como decíamos antes. Así que ahí yo siempre veo que es una posibilidad de ahorrar espacio. Totalmente. También en estos kits que estoy pensando, a veces hay gente que, claro, tiene que llevar mucha medicina. Y yo he comprobado el tema de cumplir años con la cantidad de pastillas que llevo cuando me voy de viaje, que yo ya tengo también como una cosa, un set preparado. ¿Es tu pastillero de señora de anciana? Claro. Está el apartado estomacal, ¿no? Por un lado. El apartado de si he bebido mucho vino y me duele la cabeza también al día siguiente, resaquil. Pero llevas pastillas no por tratamiento, sino porsis. Porsis, sí. Vale. Pero cuando se cumplen años, de repente hay más porsis que te vienen a la mente. Entonces, ¿cuántos años tienes o qué cantidad de pastillas llevas en un viaje? Esa es la pregunta. Hay que llevar pastillas, tenemos para estas cosas básicas, y una pastilla que yo considero imprescindible y que siempre recomiendo, aunque hay que tomar con precaución, es el Fortasec. No, lo digo completamente en serio, porque pocas cosas te dejan tan fuera de juego como ese problema cuando estás viajando. Sí, es verdad. Entonces, es una pastilla que no te la puedes tomar a lo loco porque no viene ahora al caso hacer explicaciones más profundas, pero es una cosa que siempre tienes que tener en tu maleta, sobre todo cuando vas a países que no sean muy primer mundo. Porque en los países primer mundo no suele haber problemas serios,
pero en los países del segundo mundo ya empiezas a encontrarte con que sí que puede haber problemas serios, que son completamente naturales, que si estuvieras ahí viviendo un año, pues lo pasarías la primera semana, ya luego no volverías a pasarlo, pero que como cuando vas de viajes la primera semana, pues yo creo que siempre es una idea que hay que tener. Totalmente de acuerdo. Los cargadores que hoy en día son legión, ¿los llevas como en su espacio o distribuidos? Yo me hago una bolsita, porque además, como siempre, voy con la grabadora, donde llevo cargadores, adaptadores, cables. Tengo 2 baterías portátiles también para el móvil, que no me dura nada. Adaptadores de enchufe, cargador de pilas incluso, y todo esto lo llevo en una bolsita, porque luego me parece un rollo tener que buscar. Es cierto que si vas muy justo de espacio, una bolsa ocupa. Pero... Yo soy más de repartirlos por la maleta, que luego es cierto que es un poco aburrido, o sea, un poco de esto, que tienes que andar buscando dónde me dejé el cargador del iPad, pero yo soy más porque eso o sea, es como los huequecitos esos que quedan por ahí que no tal, pues justo ahí los vas colocando y me parece que es, bueno, cada uno tiene su costumbre. Y luego otra cosa que tendría presente a la hora de hacer una buena maleta es siempre meter un calzado extra. Está el que llevamos puesto para el aeropuerto. Si puede ser que no lleve plataformas, mucho cordón por si nos mandan quitar. Esto ya iríamos también al apartado siguiente del aeropuerto. Te estás adelantando. Pero vale, bueno, dos pares, mejor dicho, de calzado, porque esto es cierto que si se nos moja, se nos rompe o lo que sea, claro, domar un calzado nuevo en una ciudad en la que, por ejemplo, vamos a andar muchísimo... Ya no es solo el domar, que tienes razón, sino que es que en el momento en el que se te rompe... te has quedado tirado, es decir, estás perdido. Se te rompe un pantalón y no tienes, o sea, lo más que te puede pasar es que enseñes un trozo de culo. Pero bueno, pues ya está, no pasa nada, te cambias a cuando llegues. Pero, es decir, se te rompe uno puedes ir, que decir, con un suéter roto, con algo roto, pero se te rompe el zapato, no puedes andar. No, se te moja y es muy desagradable, que te puedes poner malo. Así que eso sí que es una... Yo también siempre, aunque voy muchas veces con maletas pequeñas, pero meter ahí unas zapatillas un poco más viejas o tal, que no vayas a usar, es, vamos, yo creo que una idea estupenda. Antes no he llegado a responder a tu pregunta de maleta o mochila. Me desvié por la tercera vía de que yo quería comentar lo de las mochilas estas pequeñas. Después de mi viaje a Tailandia, que ha sido donde he probado la mochila grande de montaña, definitivamente maleta. O sea, creo que la mochila solo la elegiría si fuera a un país, un lugar donde sé que voy a caminar por lugares que no estén asfaltados. Pero te dejas, o sea, caminas... Y luego al final coges taxis, autobuses, o sea, es que al final... Te dejas la mochila en el hotel y caminas lo que tengas que caminar. Claro. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí la mochila me parece que o sea, la mochila tiene utilidad hasta determinado tamaño. Es decir, la mochila en la que llevas el ordenador, este tipo de cosas, o una mochila con las cosas más imprescindibles, lo que decías. Una pequeña, sí, más pequeña. Una pequeña por si se te pierde la maleta, ese tipo de cosas. Guay, claro, es que a mí en Tailandia me empujaba para detrás la mochila. Es que llega un punto en el que no es práctico llevar tanto peso en la espalda, vayas por donde vayas. Y si hay una distancia considerable, al final, lleves mochila o lleves lo que lleves, seguramente no irías andando, irías... pues eso, en un transporte. Efectivamente, pues nada. Más o menos hemos cubierto la parte de la maleta. Vamos al segundo punto. Sí, que ya nos estábamos pisando con el tema aeropuerto. Me estaba yo adelantando. Te estabas adelantando. Pero bueno, yo creo que es importante. Sí, además va a ser lo que es realmente como la primera parte de nuestro viaje. La maleta la hacemos en casa y lo primero que sales es tú cuando vas al aeropuerto y lo que te pasa allí. El primer consejo, lo decíamos antes un poco así en plan de broma, pero yo creo que respecto a aeropuertos es el consejo sagrado, que es que te sobre tiempo. Sí. No vayas corriendo al aeropuerto porque, primero, obviamente puedes perder el vuelo, pero segundo es que aunque no lo pierdas va a ser una experiencia tan desagradable ir corriendo por allí, el control de seguridad, pelearte con bueno, o sea que no. Hay que ir siempre con tiempo de sobra. Y yo diría que... mira, yo voy a dar otro consejo, aunque es como muy de lo mío, de motero. Pero por si alguien que no está oyendo, que no lo sabe, resulta que en Barajas puedes aparcar la moto gratis. ¿Ah? Entonces, obviamente, si vas con la maleta 25 kilos no, porque va a ser un poco complicado, pero es una forma estupenda de ir al aeropuerto
y ahorrarte 30 euros a la ida y 30 euros a la vuelta, que es ir en tu moto y, pues sí. Y si vas tú solo, yo lo hago muchísimo. Yo voy en muchos viajes, de hecho tengo incluso una maleta de estas de cabina que le salen unas asas y me la puedo poner así en la moto y tal. Y la verdad es que es fantástico. Llegas allí, aparcas, no tienes normalmente ningún problema en aparcar. Hay espacios reservados para las motos. Y nada, yo creo que es una idea estupenda. Y cuando me enteré yo de eso pensé, digo, bueno, esto es la pera. Sí. Efectivamente lo es. Sí, y si no, pues el transporte público también pues suele ser muy útil, dependiendo de cada situación, claro. Dependiendo del tamaño de tu maleta y tal, lo que puedes ir, lo que pienses tú que vas a mover con cierta razonable comodidad en el metro, o si no, pues te coges un taxi, un Cabify, porque al final, ¿cuántos viajes de maleta grande hacemos al año? Total. ¿Cuánto dinero te has gastado en ese viaje? Que al final lo que le pongas ahí hay que valorar. De un poquito más, tal, y hay que valorar la espalda y el tiempo de uno. Efectivamente. Sabes que lo del tiempo de antelación lo discuto mucho con amigos míos, porque hay a quienes están muy mentalizados en que para ellos sumar minutos de espera en su vida es un tiempo mal gastado, entonces prefieren correr el riesgo de perder un transporte y asumir que de vez en cuando esto les pasa. Porque lo pasan peor pensando que están esperando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, es que sufro tanto sabiendo que voy un poco pillada que no me merece la pena. Yo creo que no, o sea, obviamente esto es una decisión personal, pero creo que no merece la pena. Creo que otro tipo de transportes, por ejemplo el tren, puedes ir mucho más ajustado de tiempo, porque suele estar en el centro de la ciudad, porque en los controles hay controles, pero se pasan mucho más rápidos, la estación nunca es tan grande como el aeropuerto. Bien, ahí sí, yo por ejemplo a los trenes siempre voy ajustado de tiempo y de hecho el último tren que perdí fue porque iba con demasiado tiempo y me despisté. No, literalmente, es así. Pero el aeropuerto creo que sí que vale la pena. Es decir, o sea, cosa tan sencilla como, mira, si tienes que tomarte un café en casa, pues te lo tomas en el aeropuerto. Te va a salir un poco más caro, pero no va a nada. Lo que vas a ganar en relajación. Ese ratito de tomarte el café, te lo tomas en el aeropuerto. Y luego hoy en día también, para tus amigos, los que no les gusta esperar, que cojan el ordenador, el iPad o lo que sea, todos los aeropuertos tienen redes wifi gratis, así que pueden, yo que sé, allí dedicar un libro, tiempo, escucharnos a nosotros, lo que sea. Siempre hay cosas que hacer, es verdad. Otro consejo que estaba pensando sobre los aeropuertos es a la hora de tener el billete. Creo que es muy útil descargarse las aplicaciones oficiales de la aerolínea con la que volemos, porque nos va a informar de forma directa sobre información como la puerta, si hay un cambio de puerta, si hay un retraso, sin necesidad de tener que ir a las pantallas. Incluso a veces publican antes por la aplicación este tipo de informaciones que en las pantallas, así que yo solo le veo ventajas. Cualquier cosa que nos informen siempre va a venir bien. Yo la verdad es que creo que tienes razón, pero he de confesar que yo no utilizo las apps de esto porque o sea, a mí una cosa que me agobia es que se me llene el móvil de apps. O sea, cada uno es que me las voy descargando y eliminando según hago un vuelo. Cada uno tenemos nuestras taras. Lo que sí recomiendo, y esto me parece un consejo impepinable, es hacer el check-in antes de ir al aeropuerto. Ya por supuesto. Entonces tú te aseguras tu espacio te aseguras tu asiento. Incluso aunque tengas luego que dejar la maleta, tú ya te has asegurado tu asiento. Y también me gusta mucho tener el billete en el móvil. Me gusta porque me parece práctico, porque el móvil no lo pierdes nunca. O sea, a ver, lo pierdes alguna vez, es decir, pero es una de las cosas que menos perdemos. Yo creo que perdemos más la cartera, las llaves, cualquier otra cosa la perdemos más. No te lo dejas, es decir, el día que te vas al aeropuerto te preparas el billete ahí en la entrada de casa y luego te lo dejas. Entonces yo creo que eso es muy práctico. Y luego las aplicaciones estas, yo estoy mirando cuál era la que uso, el Wallet de Android, que es la que te viene por defecto, no es tal, y en iPad hay un equivalente que ahora no me sé el nombre. Sí, el Wallet también, o sea, yo creo que el concepto es el mismo y se llama cartera también. Y funciona siempre, nunca falla. O sea, el billete que tienes ahí no te va a dar problemas, pasas todas las cosas en las que tienes que poner el billete, pasas luego al avión, es decir, todo va estupendamente. Sí, funcionan sin conexión, es como cuando vas a pagar con tarjeta con el móvil, es la misma acción. De eso hablamos dentro de un rato. Muy bien. Otra cosa que yo estaba pensando que en un aeropuerto es muy práctica, y esto ya me refiero a nivel económico, qué caro son los aeropuertos y qué mal cuando nos cobran. Esto se llegó a legislar, a regular en algunos casos el precio del agua. Pero lo que ocurre es que ya hay fuentes, afortunadamente, junto a los baños y en los aeropuertos, yo por lo menos que he viajado últimamente en todo el mundo, pues si llevamos un bidón de agua o una botella de plástico vacía,
pues ya la vamos a poder pasar, rellenar y así nos ahorramos ese gasto innecesario, yo creo, en alguna cafetería. Estamos a favor del ahorro. Yo llevaría más una botella de plástico que no pesa, pero eso cada uno tiene sus gustos. Imprescindible de los aeropuertos, un consejo muy práctico para viajar, que a todo el mundo le va a parecer, va a cambiar tu idea del viaje, es ponerte colonia en el Duty Free. ¿Sabes qué estaba pensando? Hablaremos de esto. O sea, yo estaba pensando si íbamos a quedar muy, muy mal o no. O sea, la última vez que fui a Nápoles, me eché hasta antes de salir del aeropuerto porque llegué a la zona en Barajas de Duty Free de nuevo, pero yo vi a esas azafatas echarse y dije, hombre, pues yo este abrigo va a oler. Yo me he hecho, o sea, todos los viajes. Es decir, a menos que tenga que no haya cumplido con mi primer consejo y haya ido muy justo de tiempo y no debe, pero todos los viajes le dedico 5 o 10 minutos a pasarme por el Duty Free, oler cosas y probar fragancias. ¿Por qué? Primero porque me gusta, basta, ya está. Además vas en el avión oliendo bien, oye, qué maravilla. Y segundo, porque al final, oye, para probar una colonia tienes que llevártela todo el día. Si no, no sabes cómo te aguanta, no sabes qué olor hace a las 2 horas de haberte con tu puesto. piel. Claro, sí, es una cosa así que a mí es como un ritual de mis viajes. Sí. Oye, llegas ahí a los sitios perfumados y tan pichi. Yo creo que además las dependientas ya están, o sea, ya tienen tan asumido que la gente hace esto que les da igual. Es que hay probadores. Porque son probadores, o sea, no es... Lo que pasa es que yo he de reconocer que me he hecho un poquito más de cantidad que la que se considera probar. También, si somos sinceros. Bueno, en fin. Exponiendo nuestras vergüenzas. Las dependientes de Duty Free que estén escuchando esto, que nos tomen cariño y no nos lo tengan en cuenta, pero vamos a seguir haciéndolo. ¿A qué te referías antes con lo de las tarjetas del móvil? A ver, mira, yo el año pasado viajé a Nueva Orleans, que es un viaje del que ya hablé aquí y que ya sabes que me gustó mucho. Y en ese viaje, precisamente por ir corto de tiempo en una escala, que también es una cosa de la que hablaremos más adelante, perdí mi cartera. ¡Ostras! Entonces yo en mi cartera tenía, por supuesto, documentos y tal, pero tenía mis tarjetas de crédito. Entonces, también tenía las tarjetas de crédito, aunque no lo usaba tanto, en el móvil. Y me salvaron la vida. Me salvaron la vida casi literalmente. Así que yo creo que aunque no te guste mucho usarlas, que hay gente a la que no le gusta mucho, y yo lo entiendo, o sea, estas cosas, además, parece que no, pero estas cosas del dinero son muy personales. Es decir, aunque no te guste mucho usarlas, ten tus tarjetas en el móvil, porque en un momento dado pues pueden salvarte la vida. Lo que comentábamos antes, el móvil yo creo que es de las cosas que menos perdemos. Sí. Entonces siempre es como un resguardo. Yo tengo un tarjetero, de hecho, en el móvil donde guardo el DNI. O sea, yo no guardo mi DNI... No. En la cartera, sino en este tarjetero del móvil, porque va muy pegado, no se cae. Pues es una buena idea también. Y además esto es otro truco también en los aeropuertos. Yo odio que me hagan perder el tiempo y me estresa mucho hacer perder el tiempo a la gente. Entonces yo tener a mano lo que decíamos antes de dar doble clic y tener el billete a un lado y hacer así y sacar el DNI rapidísimamente y pasar así por la cola y no detenerme, que también cuando la gente se detiene a buscar entre sus cosas delante de las puertas que se abren, aquí estoy sacando ya un poco esta rabia. Instinto depredador total. Sí. Y hablando ahora que has sacado el tema del DNI, si viajas a un país, como muchos que hay dentro del espacio Schengen, que se le llama, que puedes viajar solo con tu DNI, yo aconsejaría llevar también, aunque aquí no tienes que llevarlo encima, de hecho es mejor no llevarlo encima, llevar en la maleta el pasaporte. Si tienes pasaporte, obviamente, que hoy en día yo creo que la mayor parte la tiene. ¿Por qué? Pues porque nunca te vas a quedar sin documentación. No puedes perder, estamos hablando aquí, ya sabemos que no lo vamos a perder siempre, pero en un momento dado, pues el pasaporte te puede salvar la vida también de no ir indocumentado, y es que sin documentación no vuelves. Es decir, que es una cosa importante. Así que yo eso también lo recomendaría, ir siempre obviamente con tu DNI, e incluso aunque sea un país al que puedes viajar solo con DNI, llevarte el pasaporte. No lo había pensado, me parece muy buen consejo, porque además hace poco también pensé en muchos países, ya no de territorio Schengen, donde hay que tener cuidado a la hora de viajar si nuestro pasaporte va a caducar, por ejemplo, en menos de 4 meses, 6 meses, porque no solo te piden un pasaporte en vigor, sino que tenga más margen. Exacto, con más margen. Y a mí, como ahora me va a caducar, pues por eso tengo esto en mente. Es verdad que con los 2 documentos pues viene muy bien. A ver, estábamos ya apuntando alguna cosa del control de seguridad. Ah, sí. Que es el momento más desagradable de tu estancia en el aeropuerto, claramente. Sí, pérdida de dignidad,
nos volvemos bestias todas las personas, seres humanos dejamos de ser un poco humanos. Hay un momento en el que incluso puedes llegar a tener que enseñar tu ropa interior allí a todo el mundo que pasa, que es no pasa nada, pero no mola. Tú, por ejemplo, eres de llevar cinturón porque sabes que te lo tienes que quitar y lo tienes presente, claro. Yo tengo como una especie de truco cutre, pero que por lo que yo veo tampoco mucha gente lo piensa, porque es como que todo el mundo se decide hacer las cosas cuando ya estás ahí delante de la maleta. Entonces yo, a menos que sea en verano, que voy sin nada, pero si llevas una chaqueta o algo, voy poniendo las cosas que llevo encima dentro de los bolsillos de la chaqueta. Las cosas que llevo encima, pues la cartera, que estamos hablando antes de la cartera, el reloj, las gafas de ver de cerca, las llaves de casa que todavía las llevo ahí, en fin, todo esto, no sé si vas un bolígrafo, todo esto en los bolsillos de la chaqueta, aunque sea un poco así a mogollón. Entonces luego cuando llegas a la bandeja, te quitas de la cinta esta para pasar, te quitas la chaqueta, la pones en una bandeja y tú ya no tienes cosas encima. Y entonces, por ejemplo, ahí quitarme el cinturón ya no me supone tanto interrumpir tanto, claro, ¿no? Porque es relativamente sencillo. Y esa es un poco mi forma de funcionar. O sea, si me ves, digamos, ya en la cola en la que estás acercándose a eso, yo ya estoy así como preparándome. Esto, vamos a la sensación de que somos muy profesionales y todo, en realidad es todo como nuestros pequeños toques de viajeros. Sí. Pero esto yo me parece que es una idea que la gente no suele hacerla y que es muy práctica. Y luego lo mismo, porque ya no es eso. Luego, cuando coges las cosas, que si tienes 7 cosas por ahí por la bandeja, estás ahí y tal, y la gente llega y llegan más bultos y otro uno ahí esperándose, pues ya coges tu chaqueta y tranquilamente más adelante pues te puedes ir, pues te vas poniendo el móvil, por ejemplo, que lo comentábamos, también lo meto ahí en uno de esos bolsillos, vas cogiendo tus cosas pues con más tranquilidad. Digamos, mi principal misión cuando voy a un aeropuerto es no agobiarme. Porque son sitios un poco agobiantes. Sí. Y entonces aunque vayas bien de tiempo, no sé que hay algo en el ambiente que se contagia. Que hasta que no estás en tu puerta de embarque, como que estás un poco estresado. De intranquilidad, es cierto. Yo también recomiendo que en el tema del calzado, como ahora es invierno y probablemente llevemos botas, que llevemos unas que sean fáciles de poner y quitar, porque nos las van a mandar quitar. Y en caso de dudar, que siempre pensemos que nos las van a hacer quitar. Y que pensemos así con todo de, igual no me pillan este líquido, sácalo, porque... Te lo van a pillar seguro. Y además, si te lo pillan, te van a hacer perder mucho más tiempo porque te van a apartar a un lado, vas a hacer perder tiempo a la gente que está detrás. Entonces, por respeto a tu tiempo y al de los demás, piensa que tienes que procurar hacer todo bien y que en ese aeropuerto ya sabemos que no todos son igual de rígidos. Exacto, eso le voy a decir. Luego hay normas que varían según aeropuerto. Hay aeropuertos en los que tienes que sacar el ordenador. Por ejemplo, yo siempre viajo con el ordenador con la funda. Entre otras razones porque en mis viajes de trabajo lo necesito. Tienes que sacarlo de la funda, otros que son los menos, pero yo creo que últimamente son alguno más que no es necesario sacarlo de la funda, pero bueno, ya esas cosas no puedes verlas hasta que no estás allí. Pero todo lo demás, pues ir prendiendo un poco. Y como tú dices, lo de las botas, yo viajar con botas, no sé, además me parece un poco incómodo. Yo obviamente no sé si es obvio o no, pero no soy de botas. Bueno, es que mira, si te enseño las que llevo hoy, no me gusta decir marcas, pero claro, son unas UGG que son como de zapatillas de andar por casa. Sí, y que son de tener el pie caliente en el Polo Norte. Claro, entonces hay botas y botas. A mí es que en invierno como que solo llevo botas. Entonces siempre llevo, es cierto. A ver, también pensando en aeropuertos, nos gusta mucho, no sé si en España más que en otros países, fíjate. Yo creo que sí. ¿A que sí? Nos encanta una cola. Nos encanta, vemos una cola y nos ponemos detrás sin saber para qué es. Y en los aviones, efectivamente, hacemos colas enormes y confusísimas. Y totalmente innecesarias en muchos casos. En muchos casos innecesarias. Asterisco no en todos. Pero, exacto, ¿cuál es la diferencia que puede marcar? Esto que yo es una costumbre que detesto, que de las aerolíneas, lo siento, son maravillosas, nos permiten ir a todo el mundo, pero esto de que te manden el trolley a la bodega. Entonces, efectivamente. Tú hayas hecho tu esfuerzo en llevar una maleta pequeña para no tener que facturar y al final tengas que estar ahí esperando como un campeón, eso es... Despierta la ira total. Y lo peor de las personas. Pero lo cierto es que también hoy en día, como se ha hecho esto de la división en grupos, y ya todos tenemos en nuestra tarjeta de embarque, tienes grupo 1, grupo 2, grupo 3, ya
Sí. como que no depende tanto de ti. O sea, que porque hagas cola no necesariamente te vas a escapar. O si cobran por el trolley tampoco se ve tanto porque ya mucha gente hace lo de la mochilita y se quiere ahorrar unos euros. Y es verdad que hace tiempo ya que no lo veo. Esto de que te manden la maleta... Me pasó no hace mucho. No recuerdo qué viaje era, tampoco quiero decir qué aerolínea, pero me pasó hace bastante poco. Hay un tipo de avión en los que mandan todas a la bodega, pero te dan en pista la maleta. Por ejemplo, en el que va a Turín, es estos pequeñitos de hélices que casi no puedes ni entrar de pie en el avión, entonces no cabe arriba nada. Pero ahí no hay que ofuscarse porque te la dan en la misma pista. No tienes que esperarte y eso es mucho menos rollo. Bueno, yo creo que ya hemos conseguido entrar en el avión con todas estas precauciones. Esto la gente no se lo va a creer, pero nosotros hacemos todo esto cuando vamos de viaje. Sí, sí. Ahora que estoy viendo la lista, estamos como verdaderas cabras. Una cosa que no he dicho antes con lo de las maletas, yo siempre tengo como cosas ya preparadas para siempre que nos vamos de viaje, porque es verdad que, claro, Carmelo y yo viajamos bastante. Nos gustaría viajar más, pero... Tampoco viajamos tanto, ¿eh? Pero bueno, no está mal. 1 al mes mínimo hacemos. Entonces yo siempre tengo cosas preparadas para cualquier momento, que es, por supuesto, un neceser de viaje cerrado, preparado con todo lo de siempre, y en el trolley pues a veces lo que es la muda, pijama, calcetines también suelo tener, como para que el momento sea menos desagradable de hacer la maleta, porque ya tengo como cosas metidas para siempre. Yo no se me ocurrió eso, no lo acabo de ver, pero bueno, si a ti te funciona no me tomo nada. Como decía antes, estamos en el avión y aquí... Yo la verdad es que tengo pocos consejos que dar en el avión. Pues soy como un pasajero muy aburrido. Pero tú, ¿qué le dirías a la Pero gente? Ser aburrido dentro de un avión es ser buen pasajero. Sí, pero aburrido. Porque serás tranquilo. Sí, no, yo me voy a mi bola y me pongo ahí mis cosas y no... A ver, yo creo que hay varias cosas que nos pueden ocurrir. Y es que si con los tiempos de espera previos del avión, si no queremos hacer un gasto antes y de repente nos entra hambre, pues yo creo que está bien llevarse pues algunos frutos secos, alguna barrita energética, por si no queremos pues eso, andar pidiendo cosas dentro del avión. Yo esto estoy viendo, o sea, se están viendo ya mis intenciones de rata dentro de lo que es la previa de un viaje, ¿no? Pues bueno, así es. El que quiera gastarse más puede, pero damos consejos que son para ahorro. Si son muchas horas nos van a dar de comer y creo que estar ahí sin poder lavarse los dientes después hay que llevarse un cepillo y pasta. Me parece muy buena idea. Y ahora que lo dices, lo de comer. Esto me lo han dicho viajeros, grandes viajeros, gente muy acostumbrada a viajar. Hay que comer siempre que te dan de comer en un viaje. O sea, tú llegas al avión y te dan de comer, tienes que comer. Dices, no me apetece, es pronto. No, claro. No, come, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes cuándo tendrás oportunidad de comer otra vez. Puede haber retrasos, puede haber problemas, yo qué sé. Te pueden pasar 3.000 cosas distintas y no necesariamente muy malas. Es decir, pero si tú te pones un plato de comida delante, oye, estará mejor o peor, pero para adentro. Efectivamente. Sobre todo esto dirán, pero ¿en qué momentos te ha pasado? ¿No? Si siempre suelen dar en horarios. No, porque si viajas a otro uso horario, estás en la otra punta del mundo y tú vienes de que es tu madrugada, igual para ti no es un horario de comida. Pero efectivamente Carmelo ahí ha dado en el clavo comer, porque igual luego la próxima vez. Y luego a la hora de pedir bebidas, ojo con el gas, porque con la presión, me dijo Lorena G. Díaz, periodista de viajes, la podéis leer en Viajes National Geographic, entre otras publicaciones, dice que ella prefiere siempre pedir vino a cerveza, porque el gas de la cerveza, con el tema de la presión en el aire y al estar sentados, no llega a ser tan digestiva como problemática con el tema del gas. Entonces, que bueno, pues que tengamos un poquito de cuidado con eso. No bebo mucha cerveza en los viajes, sí que alguna vez Coca-Cola y no decir que a mí no recuerdo, tampoco he bebido mucha, no sé, no recuerdo así como nada especial, pero oye, cada uno sabe su cuerpo. Películas descargadas. Sí, porque si por ejemplo vamos a un vuelo corto donde no hay oferta como en los largos... Pero un vuelo corto pueden ser 2 horas y media, que a lo mejor no has caído en llevarte algún libro también. Es decir, a mí me gusta... Yo últimamente veo muchas películas en los aviones, porque además es como... Parece lo contrario, pero es como un entorno muy bueno porque te concentras mucho, porque como no hay tampoco, no sé, estás ahí, lo que quieres es un poco aislarte, o al menos lo que yo quiero es un poco aislarme, entonces yo me veo películas y últimamente, y en los vuelos largos, ver películas largas es una cosa que me encanta. O sea, en un vuelo
quiero recordar que fui a Estados Unidos, me vi, por ejemplo, Eras una vez en América, peliculón, casi 4 horas, maravillosa completamente. Pues eso te hace, es que además que en los vuelos esos largos que se hacen eternos, eso te ayuda muchísimo. Muchísimo, totalmente de acuerdo. Te ves también... esa y Espartaco y ya has pasado más de medio ya vuelo. Lo tienes hecho. Ya estás en Nueva York. Si es uno un poco más corto, por ejemplo, yo en el viaje que hice a Nápoles sí que me descargué contenido, pero también llevé una guía para ir abriendo boca, porque no tuve mucho tiempo como de detenerme y leer información histórica sobre los monumentos, consejos y demás. Entonces también fui abriendo un poco como todavía más las ganas, que siempre voy con muchísimas, pero si encima vas informado... ¿Sabes qué idea es fantástica para esas situaciones? Escuchar El placer de viajar. Te lo descargas ahí en tu móvil y te vas escuchando varios capítulos, porque nosotros no somos tan largos, vamos para un vuelo varios capítulos, así que es una idea que tenéis que poner todos en práctica al orden de ya. O sea, ya mismo. Hay algo que me encanta que hayas puesto tú, Carmelo, aquí en la escaletilla, y es el tema de los auriculares. Que no lo haya puesto yo, que al final soy también técnico de sonido y el tema del sonido me... Con eso. Sí, pero me encanta. Pero es verdad, porque primero, no sé, a mí me parece que los auriculares son como una cosa personal, muy personal. Es decir, entonces, es cierto que obviamente en los viajes te los dan por abrir y tal, pero yo qué sé, es una cosa muy es cierto que en la radio también usamos estos que se pone toda la empresa. Sí, ahora lo estamos diciendo, pero bueno. Pero sí, entiendo, esto se mete por la orejilla. Sobre todo, y lo más importante, que en muchas ocasiones el auricular de la aerolínea, que te lo regalan, pues si te lo regalan, muy no bueno, no va a ser. Entonces, no se oye nada bien. Y hay veces que yo que sé, que el vuelo es un poco ruidoso, en fin, no sé. Es decir, así que llévate tus auriculares, vas a ponerte en la oreja solo cosas tuyas, que está muy bien, y encima, pues seguramente se escuchará mejor. Yo eso, si algún viaje se me olvidan, es como horror, lo odio. En fin. Y luego no te olvides del cargador tampoco, efectivamente, claro. Porque si vas viendo películas, pues de eso... Cosa grande que antes no pasaba y ahora sí que pasa, que es que los aviones casi todos tienen ya un enchufe en el que puedes enchufar, que antes tenías que ir con una batería de estas tal, pero hoy en día sí que eso es maravilloso. Incluso tienen adaptador USB y USB-C. Ya también en otros aviones grandes, modernos, se han adaptado hasta todo este tipo de conectores. Y luego hay algo en lo que sé que tú y yo discrepamos, y es que a mí me encanta quedarme en calcetines en los vuelos. Vaya por delante cuestiones como, por supuesto, la higiene. O sea, por favor, si os huelen los pies... Yo sé que en tus calcetines se pueden comer sopas. No, pero es que a veces llevo unos calcetines también aparte en la mochila, que van a ser expresamente los que me ponga para viajar. De hecho, en mi defensa diré que hay aerolíneas que regalan calcetines para que te pongas durante el vuelo. Es cierto, pero... yo con eso tengo un prejuicio completamente... O sea, iba a decir, no, completamente irracional, no. En parte irracional y en parte racional, porque he visto cosas. Sí, has sufrido cosas. He visto cosas. Entonces, yo creo que en general... A ver, que tampoco... Volvemos un poco a lo mismo. Si es un vuelo de 14 horas, pues te decir como si te quedas en bata, porque 14 horas en un avión es casi una... yo creo que alcanzar grado de tortura, y no lo voy a decir a la gente, no, mira, no te pongas un pijama. Pero en un vuelo corto, ¿qué necesidad tienes de enseñarme los pies? Ya. ¿Sabes? No, yo en eso no me siento... No. Y cuidado si lo hacéis, si lleváis un calzado estrecho, porque el pie tiende a ensancharse y luego es muy difícil volverte a poner el calzado. Entonces siempre recomiendan que si lo haces, que cuidado luego con el calzado que lleves, porque te va a costar ponértelo otra vez. Cuando ya... Yo una vez estoy pensando que qué horror, este verano en el viaje a Tailandia por la noche yo estaba así como pues ya muy despistada, dormida, tal, fui al baño con calcetines y entonces llegué y claro, había un charco en el suelo y no había llovido, lógicamente. Entonces pensé, hostia, qué asquerosidad, me vuelvo a calzarme. Y yo, pero claro, ¿cómo estoy yendo yo en calcetines al baño? No. Que solo se me ocurre a mí. Y para moverte por el... O sea, otra cosa también es eso. Una cosa es que estés en tu sitio. Bien, pero para moverte por el avión, ahí es que a mí como me das quito, quiero decir, no porque me den asco esos pies, sino que me das asco pensar lo que no me gusta. Pero bueno, eso, como todo lo que estamos diciendo, pues cada uno es con sus cada unas. Un descubrimiento que he hecho reciente para vuelos largos, sobre todo que las mujeres yo creo que padecemos más la circulación de retorno, complicaciones con la circulación de retorno en las extremidades, se nos cargan las piernas, vaya. Las medias de presión
son súper prácticas para evitar el mal del turista de las piernas, activan la circulación y tienes una sensación de frescor en las piernas, de agilidad y de verdad de salud. Yo es que empecé a notarlo y desde que me compré en las farmacias las venden, me parecen un inventazo. En verano incluso las llevo, me las pongo en el baño del aeropuerto y noto muchísimo que viajo, vamos, muchísimo más descansada. No se me habría ocurrido nunca. Y el antifaz también, porque me molesta muchísimo la luz. Entonces, si no, no me duermo. Y un antifaz o unas gafas de sol. Yo sé, como no me duermo, pues, en fin. Ahí tengo un problema en los aviones que me cuesta muchísimo, pero muchísimo, una puñetera barbaridad dormirme, y de hecho es raro el vuelo en el que he dormido más de un par de horas. Estoy hablando de vuelos transoceánicos, o sea, una cosa... Ahí tengo una pequeña tara, vamos a decir. Es que pero, es complicado. Aunque no duermas, incluso en vuelos cortos o no demasiado largos, los cojines estos que inflas cuando llegas al avión me parece una cosa muy práctica, porque puedes como acomodarte normalmente de una forma bastante mejor. Sobre todo si tienes el asiento en la ventanilla y te pones ahí en el huequecito con tu... Y eso me gusta. A ver, yo ahí entiendo que también la gente que sois alta, pues en los aviones sufrís. Es que yo, digamos, no es que esté incómodo, pero no estoy tan cómodo como para dormirme. Y claro, y luego cada uno tiene su dormir. Yo conozco a gente, que es algo que odio mucho, y no voy a decir que, por ejemplo, uno de ellos es mi mujer, que antes de despegar ya se han dormido. Y digo, tío, ¿cómo puedes? Es una cosa fascinante. Ahí la azafata haciendo su show y ella durmiendo. Pero yo no me duermo. A mí me cuesta mucho, ya digo. He dormido incluso en vuelos, pues eso, nocturnos, de noche y tal. Pues a lo mejor me duermo una horita y una media cabezada. No consigo... En fin, pero veo películas, oye, una cosa por la otra. Efectivamente. Bueno, ya hemos llegado. Después de este hemos recogido la maleta o hemos cogido nuestro trolley que no hacía falta ponerlo. Primer consejo, lo he comentado antes cuando me pasó lo de la cartera. Si vas a hacer una escala, y si esa escala es en otro país y implica que vas a tener que hacer, por ejemplo, trámites de entrada al país, aunque solo va a ser la escala, ten ojo en elegir el tiempo, o sea, en que tu escala tenga el suficiente tiempo. Es una cosa que tienes que realmente pensarte bien a la hora de elegir los billetes. Porque te puedes quedar en tierra y si no te quedas en tierra a lo mejor lo consigues a base de andar corriendo por todo un aeropuerto, que tampoco, como decíamos antes, es una experiencia agradable. Así que siempre pensar un poco más de tiempo del que parece que vas a necesitar. Por ejemplo, he puesto el caso de Estados Unidos porque a mí me pasó allí. Llegué al vuelo por 30 segundos, literalmente, porque lo dijo la azafata, se lo dijo a un señor que venía conmigo, pero van a cerrar ya porque viene mi familia por ahí. Y le dijo, quedan 30 segundos. Y yo estaba llegando, dije, madre de Dios. Y además lo había dado ya por perdido, ¿sabes? O sea, que corrí por moral del Alcoyano, pero bueno. Pero claro, eso no mola. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si llegas, el trámite aduanero puede ser un poco costoso. Cuenta que mínimo 2 horas, y si son 2 horas y media, casi mejor. ¿Tus amigos que odian esperar? Pues, en fin, lo siento mucho, pero al final, bueno, también va a ser un aeropuerto nuevo, ahí con sus cosas, te puedes tomar un café, en fin, como decimos... Además es que hay aeropuertos muy grandes y si tienes que cambiar de terminal y todo esto, se tarda. El de Dallas, que tiene un monorail ahí, pues es una cosa tremenda. Sí, muy buen consejo. Bueno, otro para llegar, yo siempre consulto, porque está muy bien tener Google Maps, pero hay informaciones que no aparecen ahí de transportes específicos de aeropuerto, centro, ciudad. Efectivamente. Y por ejemplo, pasa en Madrid con el autobús que va de Atocha, en especial. El autobús que va de Atocha, el metro que también llega a la terminal, pero, por ejemplo, que te llegue el metro a la terminal del aeropuerto no es lo más habitual. Entonces, por ejemplo, aeropuertos como los de Londres, que hay 7 trenes distintos, 4 líneas, no sé qué, pues eso sí que te vale la pena echar un vistazo antes y ver qué es lo que te conviene. También hay líneas, por ejemplo, en Londres, según qué aeropuerto, hay líneas que van a distintas partes de la ciudad. Pues, ¿cuál es la que a ti te conviene, que está más cerca del hotel? Yo eso creo que sí que hay que llevarlo. Es una de las cosas que creo que sí que hay que llevarlas consultadas desde casa. Y luego llegamos a la parte, yo creo, más placentera a la hora de pensar en consejos dentro de este viaje, pues que es el hotel. En el hotel también podemos conocer pequeños truquillos para que todavía nuestra estancia sea mejor, sea más placentera. Por ejemplo, yo apuesto siempre por la ubicación. Si hay que sacrificar el confort, el lujo, el tal, o
que decir, estamos hablando de más o menos al mismo precio, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en un viaje a una ciudad, por ejemplo, que la ubicación sea buena. Que la ubicación sea buena no quiere decir que esté en el mismo centro, pero que veas que está cerca de un metro, que está bien comunicado, eso. Porque al final varía mucho lo que vas a poder, pues en un momento dado, lo que puedes descansar, si tienes que volver, este tipo de cosas, yo creo que sí que va a variar tu experiencia de la estancia. A mí también, cuando yo reservo hoteles, digamos, para mí, consulto páginas de estas de opiniones de viajeros, ¿no? TripAdvisor o Booking, que es una página que también te permite reservar. A ver, esto hay que leerlo entre comillas también. O sea, hay que entender cómo la gente piensa, es decir, que hay muchas críticas que, joder, es que hubo un huracán y cerrasteis todo. Pues hombre, tío, es que había un huracán. Sí. ¿No? O sea, que hay que entender las críticas, pero yo creo que sí que te dan información útil para los viajes, para saber, digamos, en qué te estás moviendo, ¿no? No llevarte grandes sorpresas. Y luego hay también recomiendo consultar distintas plataformas de venta. He comentado antes Booking, que es buena, no nos están pagando esta publicidad, pero señores de Booking, oye, atentos. Aquí estamos. Hay otra, por ejemplo, que se llama Trivago, que presume de precios muy baratos, de precios más baratos, y está bien, pero, por ejemplo, aquí hay pocos milagros y pocos chollos. Entonces, cuando compramos algo más barato, tenemos que tener en cuenta que probablemente será por alguna razón. Entonces, a lo mejor en ese hotel estupendo, esa habitación concreta, que es algo más barata, pues es un poco menos estupenda. Que no pasa nada, que vas a estar bien y tal, pero que la gente también asuma que normalmente ese ahorro en el coste suele tener un poco relacionado, pues que es por algo. Incluso a veces en este tipo de plataformas, si miras un mismo alojamiento y ves diferentes precios, a veces hay una cuestión de costes, ¿no?, de tasas que igual unos incluyen y otros no. La tasa turística, por ejemplo, o si tienes posibilidad de cancelación o no. Sí, eso está claro también. Ahí los riesgos que quieras asumir. Yo normalmente voy por la vida totalmente kamikaze. No puedo cancelar nada, si no voy lo palmo, pero eso también cada uno sabe sus circunstancias y tal. Y luego, algunas veces, la web del propio hotel te da una sorpresa y tienen un precio algo más competitivo. Así claro, que también, porque no hay intermediario. Cuando ya lo has elegido, pues echa un vistazo que no vas a perder nada. Totalmente. Luego yo cuando llego, otra cosa en la que me fijo ya dentro de lo que es el hotel elegido, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la ubicación y sacrificar el lujo y demás. Me gusta mucho cuando llego al mostrador, pues tener este DNI a mano que he comentado antes en el aeropuerto. Tu truco ahí del móvil. Ahí, rápido, pum. De dar el DNI y decir que tienes una reserva, te lo van a pedir porque es obligatorio en muchas legislaciones de muchos países, así que, oye, pues ya está y así nos dan los datos de la reserva. Uh-huh. En esa bolsita que yo llevaba de enchufes con adaptadores, pues a veces mucho enchufe o sea, mucho cable y poco enchufe. Entonces, si vamos a algún ladrón puede venirnos bien, pero luego hay siempre conectores, sobre todo USBs, en lugares donde no esperaríamos. Uno que a mí a veces me ha servido es el de la televisión, que por detrás suelen tener algún puerto USB. Y carga y todo eso. Y carga. Lo que pasa que a veces, depende del modelo de la tele, tiene que estar encendida para cargar. Entonces, claro, igual tienes que estar ahí poniendo la tele sin volumen para que cargue un rato el móvil o lo que necesites y ya está. Yo para eso tengo uno de estos adaptadores, digamos, que lo metes en el enchufe y es un enchufe y tiene también dos adaptadores, dos entradas USB, con lo cual, ¿sí? Como yo voy de viaje con muchos trastos, por las cámaras, el ordenador, no sé qué, pues me viene bien porque, no sé, a lo mejor llego a la habitación del hotel y quiero trabajar con el ordenador y no le queda mucha batería, pero además al mismo tiempo tengo que cargar la batería de la cámara, que, en fin, ya sabes, de este tipo de cosas. Por cierto, un consejo, en la mayor parte de los hoteles en los que yo he estado, los cargadores USB son todavía USB 2. Es decir, que es este más gordo, que tiene como una plaquita blanca, que es bastante más grande. Entonces, muchos de nuestros cargadores que ya tenemos son USB-C, que es el finito, que es igual de un extremo del otro. Entonces, a lo mejor llevarte un par de cables de esos, que fíjate lo que te ocupan, es decir, absolutamente nada, yo creo que es una buena idea. Y como decía, este enchufe, que es un enchufe que tiene tal, también es una buena idea, sí. Por lo menos para los que tenemos muchos trastos como yo. Y luego, vital, importantísimo, porque a mí
me ha pasado que me he equivocado. O sea, que es patético total, pero enterarte bien de qué tipo de enchufe hay en ese país. Ah, sí, sí. Totalmente. Ahí venden de este tipo de transformadores que te vienen como de todos. Pero es un... Pasa que es un mazacote, es una bola. Es un poco coñazo, con perdón de la expresión. Sí, y es uno, claro, te sirve para uno. Entonces, hombre, está bien llevarte también ese, yo qué sé, como método de emergencia, pero si te enteras bien qué adaptador es y cómo puede ser, y si puedes, por ejemplo, hay países en los que el enchufe es, digamos, un tipo de enchufe, pero resulta que con tu enchufe normal europeo también te sirve. vale. Normalmente, entonces, por ejemplo, en Reino Unido, esto ocurre en los baños donde se enchufan las maquinillas de afeitar. Sí, es cierto. Pues suele servir el que llevamos nosotros de Europa. Sí, sí, es cierto, pero también tener que dejar el móvil cargando en el baño es como un poco prehistórico desde mi punto de vista. Pero recuerdo porque me pasó también. Son cosas que pasan. Pero bueno, enterarte de qué tipo de enchufes hay e intentar llevarte con anticipación un par de adaptadores de estos pequeños o uno grande si lo tienes en casa porque vas a comprar otro viaje, pues bueno, pues lo usas. Es decir, pero eso yo creo que es importante porque hoy en día llevamos mucha tecnología y ya no es que, digamos, que sea para el ocio, sino que de cosas como el móvil realmente dependemos. Sí, otro clásico, que no sé si te habrá pasado a ti, Carmelo, a mí sí, y es dejar baterías cargando mientras yo me voy de viaje o a recorrer la ciudad. Venga, yo me voy y entonces coger la tarjeta de electricidad de toda la habitación y llevármela. Y entonces que no se haya cargado nada. Ya en muchos hoteles, alabado sea el señor, están poniendo desligado eso, digamos, para los enchufes, no las luces, pero sí los enchufes, que es, hombre, decir, hombre, tíos, pero ¿cómo no se os había ocurrido esto antes? Es que yo cuando me ha pasado de verdad, sí, es como muy depresivo. La tarjeta del supermercado ahí puesta y venga, y yo ya me voy con la del hotel, con la llave del hotel por ahí. Ese es mi consejo, por si acaso. No está mal pensado, ¿no? Te vas a reír, pero no se me había ocurrido nunca. Sí, porque con que metas lo que es el hueco físico es lo que le sirve para que haya electricidad. Entonces está bien hacerlo así. Hemos hablado de los móviles y tal. ¿Qué pasa si te vas a un país en el que no tienes conexión? Ah, bueno, últimamente, no tienes datos. Si no tienes internet... Yo antes siempre recomendaba que al llegar pues comprara un chip en algún kiosco que no fuera en el aeropuerto, que siempre son más caros las tarjetas SD o bueno, no sé si son SD. No son SD, son las SIM. La SIM, eso, perdón. Pero es que ahora, hace unos años, hay las eSIM, que son virtuales, entonces... Entérate bien de si funcionan en tu móvil. Entérate bien de si funcionan en tu móvil, porque sí, claro... En el mío, por ejemplo, que ya es un poco viejo, no funcionan. Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta porque yo creo que ya le pasará a poca gente porque el móvil es un aparato que solemos cambiar con más asiduidad, pero el mío que va para 6 años, y yo digo esto para que la gente se admire, uy, este chico, qué ahorrador, no funcionan. Pero aún así, aunque no funcione la SIM, te puedes comprar, y recomiendo hacerlo antes de salir, para aquellos destinos en los que vas a necesitar, recomiendo comprártela antes de salir, comprártela aquí. Y cuando tú llegas al aeropuerto en el viaje tal, la metes y vas tirando y sigues las instrucciones. A mí siempre me han funcionado bien. Y podemos pensar que pagar, yo qué sé, decir, hombre, es que 30 euros para tener internet una semana, pues ya pillo una wifi. Otro consejo que no os habéis pedido, no. O sea, ese es un dinero bien invertido, que te sirve para tener mapas, que te sirve para hablar con casa, para ahorrar mucho tiempo perdido. Exacto. Es que antiguamente cuando se viajaba, la de tiempo que se perdía con equivocaciones, preguntando, no sabiendo a dónde ir, cómo ir, o sea, es que es un avance increíble. A mí me parece que los mapas en el móvil son de las cosas grandes que nos han pasado en esta vida y vale la pena. Ya no digamos si encima eres pues como nosotros, que estamos ahí con el Instagram, con no sé qué, pero bueno, nosotros hacemos eso un poco por trabajo, pero la gente lo hace por disfrute y es una parte importante de su disfrute. Así que no te prives y ya digo, yo creo que es algo que realmente vale la pena hacer. Voy a poner otro ejemplo que igual te parece una chorrada. Yo qué sé, es que si pillas un autobús y estás ahí aburrido o no sé, o si es por el día todavía vas viendo el paisaje, pero si es por la noche, pues bueno, pues siempre tienes un poco de ocio, un poco de entretenimiento, aprovechar el tiempo. En fin, yo creo que eso vale la pena, que es un dinero que nunca está mal invertido. Con mi consejo con las SIM, usé una este verano, es que retiréis físicamente la vuestra para que
no os confundáis a la hora de configurarla, porque si a la hora de seleccionar la tarjeta en el país de destino os confundís y activáis la española fuera, os van a cobrar un pastizal. Efectivamente. Entonces, os aseguráis en el avión, retiráis físicamente vuestra tarjeta del móvil, la española, y ya cuando lleguéis os activa la eSIM o el chip que os hayáis comprado y no hay ningún problema. Itinerancia de datos activada, por favor, sobre todo también en territorio europeo. Exacto. Que ahora con el roaming esto también me parece un avance increíble de llegar a cualquier país europeo y venga, y nos Y en funciona. territorio europeo y incluso en países que ya no son de la Unión Europea como Reino Unido, sigues teniendo tu itinerancia de datos y tú vas por Londres tan estupendamente viendo las direcciones y siguiendo el mapa para moverte si vas a Westminster o has quedado con la reina de Inglaterra en Buckingham Palace. Sí. Bueno, el rey ahora, estoy acostumbrado a... ¿Verdad? Y luego la búsqueda automática de operador a veces falla. Lo digo porque he viajado a veces con amigos que se han estresado de no me encuentra, y a veces hay que seleccionarla manualmente porque, bueno, pues a veces ocurre que se queda ahí pillado y es simplemente cambiar el operador móvil manualmente. Bueno, ya casi yo creo que hemos terminado nuestros consejos. Una tontería más, que lo decimos muchas veces cuando hablamos de muchos destinos, pero yo creo que es siempre tenerlo. No hagas en un país que no es el tuyo algo que no harías en el tuyo. Es decir, estoy hablando un poco de ideas de seguridad. Sí. No, si tú no saldrías, es decir, incluso voy más allá. Haz un poco menos de lo que harías en el tuyo. Es decir, pues eso, aprende a qué zonas no hay que ir, tal. Normalmente no te va a pasar nada, el mundo no es tan inseguro, tampoco estamos habitualmente viajando a Kabul. Y siguiendo unos pocos consejos, es probable que te puedas ahorrar algún disgusto. No hagas en determinados sitios lo que te recomiendan que no hagas, ya no de seguridad de que te ataquen por la calle, pero yo qué sé, si te dice el guía que no te acerques al elefante, pues no te acerques al elefante. Por poner peligrosidad ejemplo. no es autenticidad, que hay veces que quiero ver lo auténtico. No, tienes un concepto de lo auténtico muy equivocado. Lo auténtico es volver a casa y contárselo a tu cuñado. Y luego una duda que te quería plantear. ¿Tarjetas de transporte en las ciudades? ¿Te refieres a estas que incluyen o a qué tarjetas? No, para cualquiera. Es decir, o sea, ¿te compras la semanal de Nueva York del metro o no? Sí, yo cuando he ido a estas ciudades como Londres o Nueva York sí que me he comprado. A veces también he contado con amigos allí que ya la tenían y entonces lo que es la compra del objeto físico de la tarjeta, que siempre la cobran... Pero vale poco eso también. Sí, pero sí, yo por supuesto... Yo creo, o sea, que en general va a ser que sí, pero igual que la tarjeta de los monumentos, estúdiatelo antes de ir. Sí, sobre todo por el tamaño también de la ciudad, es que hay algunas claro, del tamaño de la ciudad y de los monumentos que realmente vas a ver, ¿no? Hombre, es que puedes entrar a 500, no sé, puedes entrar a los museos, como hemos hablado de Londres, que está bien, pero que a los museos en Londres puedes entrar gratis. Sin tarjeta. Claro. Entonces, un poco sí que vale la pena evaluarla, no por el dinero que te vas a gastar, que tampoco es que te vayas a quedar pobre, sino porque no se te quede cara de tolai luego. Es decir, si vas, yo que sé, un fin de semana a Londres en el que vas a estar de tiendas, pues la tarjeta de la ciudad a lo mejor no te vale, o a lo mejor sí, depende de lo que tú vayas a hacer, pero que es la típica cosa que realmente hay mucha información en internet, así que es fácil consultarla antes. ¿Sabes el último consejo que quiero dar a nuestros oyentes, no? Tira para adelante. Que nos escuchen, que se suscriban, que nos sigan, que nos ayudan mucho. Saber que están ahí, que nos den ahí me gusta, 5 estrellas, todas estas cosas. Y muchas gracias por escucharnos, sobre todo si habéis llegado hasta el final de este episodio, por ejemplo. Muchas gracias, que también siempre cuenta. Que podéis preguntarnos cosas algún día, de la mayor parte no podremos contestar porque no sabemos todo, ni hemos viajado por todo el mundo, pero nos encanta poder escucharos, leeros y, si podemos, daros consejos personalizados, no solo como estos que son para todos, así que podéis encontrarnos en @kelurrobles, @carmelojordá, tanto en X como en Instagram, y podéis también escribirnos al placerdeviajar @libertaddigital.com, y sobre todo que nos escuchéis, que es lo que más nos gusta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.